La parroquia Santa Gema fue muy importante por su compromiso de siempre con la comunidad circundante. Pero en este caso tenemos al cura Federico Soneira, que mucho tuvo que ver con la creación de la cooperativa Covico de Mesa 1. Él, como tantos otros curas, tuvieron que ver con la génesis de nuestro movimiento. Disfruten de esta entrevista que no tiene pérdida y es importante conocer qué pasaba allá por los años 70. Qué pregunta, ¿no? Yo no sé los curas de la época porque yo mi formación fue en Argentina, y hablando del Uruguay, yo llegué al Uruguay en el 70 y me encuentro no solamente con una iglesia distinta que la Argentina, sino también liderada por un obispo que realmente para mí fue como un hombre profeta que me enseñó a tener una mirada distinta de la concepción de la iglesia, ¿no? Yo estuve muy marcado con el estilo de la iglesia argentina, que era la iglesia es un lugar de religioso, y después la gente, la vida de todos los días no pasaba por la fe. Y el obispo Martelli, y muchos obispos de América Latina, estaban enfocando, diciendo a la comunidad cristiana, la fe tiene que ver con la vida de todos los días. Y eso a mí me ayudó a ir cambiando mi mentalidad, y las reuniones que teníamos en esa organización de Montevideo me fueron dando pie para descubrir como otra mirada, ¿no? Y ahí había muchos curas que estaban evidentemente influenciados por Lebret, pero Lebret influenció mucho más a la gente de San José que fueron a estudiar, ¿no? A Francia. Pero de todas maneras, fue un momento de la Iglesia Católica después del concilio, después de Medellín, diría yo, que fue la reunión de los obispos de América Latina, donde empezó un cambio muy importante, que fue la época de los mártires, tantas muertes en toda América Latina, de gente que no era por su ideología marxista, sino por su conciencia de fe cristiana, de evangelio, que impulsaban y defendían los derechos humanos y trabajaban por los más pobres. Fue en ese momento muy fuerte, ¿no? Bueno, yo llegué acá a Montevideo y entre las realidades que veía acá en el barrio, yo venía de otro barrio, del Prado, y me significó todo un proceso también de conocer otra realidad, otro mundo, ¿no? Otra mirada de la vida. Y me llamaba la atención gente muy linda acá de la comunidad, pues esta comunidad tiene una historia mucho anterior a mí, de gente muy valiosa formada por un cura que acá trabajó mucho en el barrio con los jóvenes. Tenía un centro acá, se llama Ateneo San Gabriel. Pasaron miles de jóvenes por ahí. Y la preocupación de ese cura fue darle la posibilidad de que la gente joven tomara conciencia de su vida como persona, ¿no? No era tanto traerlos a los jóvenes a la iglesia, sino su dignidad como persona, y de a poco que fueran descubriendo quién era Jesús como un inspirador, ¿no? Así que yo llego acá y me encuentro con una comunidad que tenía muchísima gente con una fuerza y un dinamismo muy grande, y me ayudaron a mí también a llevar adelante, a impulsar lo que yo venía como joven, digamos, inquieto, preocupado por descubrir que la iglesia tenía que ver con las realidades del mundo y no aislarnos en una especie de paredón que nos pusiera, digamos, en una postura de defensa, porque en el mundo estaba lo malo y nosotros éramos buenos. Y el Concilio Vaticano II y Juan XXIII dijo que no, el mundo es Dios, como nosotros somos hombres que tenemos la fe, y nuestra fe nos impulsa a mirar el mundo con una mirada de Dios, ¿no? Y no con una mirada de diablo, ¿no? Bueno, eso te cuento, eso es una referencia importante para que entiendas que yo pertenezco a la generación de curas que, de alguna manera, ya desde el final de nuestra formación, yo me recibí en el 64, era cuando terminaba el concilio, y después con el respaldadón grande que fue Medellín, la los obispos de Medellín, que fue decir, aterrizamos las ideas del concilio a América Latina. Entonces ahí, bueno, eso fue lo que nos impulsó a esa generación, de los cuales hay muchos curas todavía que viven desde ese tiempo, a tomar una conciencia mucho más fuerte de fe y realidad social, ¿no? Y derechos humanos.
Bueno, entonces, cuando yo veía a mucha gente de acá en la parroquia viviendo en condiciones muy precarias, yo decía, no puede ser. ¿Cómo puede ser que fulano de tal y fulano de tal, iba a la casa, lo visitaba y vivían en una posilga? Yo decía, no puede ser. Entonces, como tenía toda esta inspiración de mi padre, de toda la preocupación del tema de la vivienda, porque la conciencia de mi papá era que la dignificación del ser humano, el primer paso era la vivienda. El techo era lo que hacía posible que uno se sintiera persona más digna en su condición humana y puede formar una familia y tener una seguridad, ¿no? Y no la inseguridad de tener que estar dependiendo de un alquiler y de dónde tengo que acomodarme, no tengo que irme para... Entonces, todas esas cosas que me trabajaban a mí en el corazón hicieron que en un momento determinado me empezara a interesar por este tema de las cooperativas, que yo en aquel tiempo no tenía mucha idea. Entonces, hablando con mi padre, empecé a hablar con esta gente más joven, por eso Lorenzo que viniera hoy, Lorenzo Riera, y hacer la idea, che, ¿por qué no empezamos en formar una cooperativa de vivienda? ¿No? Tanta gente que está viviendo en condiciones tan infrahumanas, y gente linda, y familias lindas, y si hay una posibilidad de sacar adelante un proyecto que les posibilite a ustedes vivienda propia, me parece que sería muy importante. ¿De qué año estamos hablando ahí? 71, por ahí, 72. Papá todavía no estaba en el ministerio, estaba en Dinavi. ¿71? Sí. En el 70 se inició Covico. ¿70 fue? Así fue el primer año que llegué acá. Es la edad de mi hijo mayor. Mira, yo no me acordaba. Yo me acordaba. 70, creo que en septiembre del 70. Puede ser. Yo muy bien en la fecha no me acuerdo. Por nosotros, nuestra opción de cambio de orientación de la parroquia fue una asamblea del 73, cuando descentralizamos. Claro, ahí fue donde descentralizamos la parroquia. Ahora, como estábamos hablando de la década de los 60 y principios de los 70, ¿de qué incidían los cambios institucionales de la Iglesia en aquello de bajar el Evangelio a tierra? El trabajo que usted desarrolló con los trabajadores de Covico y otras instituciones que impulsaban la parroquia Cartagena, ¿cómo influyó eso? Claro, influyó porque, te lo estaba diciendo antes, me tocó llegar al Uruguay en un momento muy difícil, en 70, con un obispo que en aquel tiempo era considerado obispo rojo, como muchos obispos de América Latina, y él impuso un proyecto, digamos, de la diócesis, donde hubo una revolución donde participó muchísima gente formando pequeños grupos de reflexión, que en aquel tiempo se llamaban, y el fin era lograr descubrir que la fe cristiana no era un aislamiento del mundo o una cosa de intimista, sino que era una conciencia de responsabilidad frente a la sociedad, al mundo, ¿no? En todo sentido. Entonces, porque venía muy fuerte la conciencia de que, así como Jesús había sido, digamos, dado una prioridad a todos que de alguna manera eran marginados sociales de su época, bueno, la Iglesia hoy tiene que tomar conciencia de que había un sector muy grande de la población de nuestra América Latina muy pobre y que la Iglesia Católica de América Latina era la iglesia más numerosa del mundo, el continente más católico, pero que las diferencias sociales eran más grandes. Ese fue el planteo muy grande de los obispos de Medellín. No puede ser que hay algo que está fallando. ¿Y qué es la falla? Un intimismo religioso no te cambia la conciencia de la mirada del mundo. Entonces, ¿cómo relacionar la fe con la vida? Entonces, la primera práctica que se intentó en aquel tiempo fue que los cristianos empezaran a reflexionar sobre esta dimensión, ¿no? El Evangelio nos invita a aislarnos, porque somos más buenos y vamos a salvar, sino que el Evangelio nos invita a comprometernos con una sociedad que es donde tenemos que estar, donde tenemos que vivir, donde tenemos que ser luz y sal y fermento, ¿no? Entonces, acá en la parroquia, en el 73, después de haber conversado mucho con las comunidades, porque había muchos grupos acá, muchas actividades, muchos movimientos, decidimos hacer esa descentralización de la parroquia, que se formaron las comunidades cristianas de base, que digo, ya llevan muchos años, desde 73 hasta ahora hay muchas comunidades que subsisten y viven todavía en los barrios. Quizá hemos perdido más esa conciencia social del comienzo, ¿no? Pero está, y de hecho
son sustento de fe y de la vida de mucha gente hoy, en las condiciones que ha cambiado el mundo. Hoy un poco hablabas de la inspiración que tuviste para fomentar la creación de la Covico. ¿Hubo alguna otra organización u otros temas en los cuales tuviste incidencia? Bueno, yo directamente no. O sea, mi función era alentar la vida de estas comunidades, ¿no? Eran 11 comunidades. Alentar la vida y alentar la conciencia de que su responsabilidad es su presencia barrial, las instituciones barriales. O sea, mucha gente con compromisos barriales. De hecho, Flor de Maronias, ahí el grupo de la plaza de Flor de Maronias fue la gente de Santa Gemma, que fue la que impulsó con fuerza el grupo y todavía tiene que ver con este emprendimiento nuevo. Bueno, pero quiero hablar de tiempo de agua. Creo que aquella época Santa Gemma se distinguía justamente porque era una de las parroquias que tenían esta conciencia de que la responsabilidad del cristiano no era estar en la parroquia, sino era el mundo. Y la parroquia era como la usina, ¿no es cierto?, de apoyo y de sostén. ¿Y qué otras parroquias de Montevideo? En aquel tiempo eran varias. Nosotros trabajamos mucho con la parroquia de Santísima Trinidad vecina, acá de Camino Maldonado, que es otra comunidad de los dominicos, con la gente de la Cruz de Carrasco, después que llegó, se fue Chilotich y llegó el cura, no me acuerdo el nombre ahora, también empezaron a trabajar con esta conciencia social. Después ahí fue fermento de un trabajo muy importante con el cura Bonifacino, un trabajo de viviendas con la gente de los recolectores de residuos de la zona. Después había en la zona del Cerro otras parroquias que también estaban impulsando la misma iniciativa. Yo me acuerdo en aquel tiempo, todas las parroquias tenían una cierta inspiración de la formación de grupos, pero muchos grupos todavía dependiendo del cura y de la parroquia. La novedad que yo siento de muchas parroquias de aquella época era que estas comunidades no eran un grupo de la parroquia, sino una iglesia viva en la casa de los vecinos, ¿no? Entonces, la iglesia tenía su responsable, Lorenzo era responsable de la comunidad Marcos de Covico, donde la gente que fue de acá se siguió reuniendo allá, se creó una comunidad nueva. Y bueno, después hicimos muchas experiencias de cooperativismo. Tuvimos una experiencia acá de cooperativismo de costureras de Dalco, que pusieron muchos años. Tenía el taller acá en la sala de frente de la parroquia, después conseguimos una casita allá en Besares. No, en Besares no, ahí donde está el Martinelli. José de Bejar. José de Bejar. Hasta que habíamos pedido un crédito, un préstamo al Centro Cooperativo Nacional de Desarrollo. Comisión Nacional de Desarrollo. Pedimos un crédito para pasar de la tela al cuero, porque en aquel tiempo la ropa china nos liquidó, y ahí no pudimos, pagamos la segunda cuota y no pudimos pagar la tercera y nos remataron. Pero de Dalco funcionó como 10, 12 años. Y era cooperativista, ¿no? Y después yo apoyé mucho porque Covico, no sé si Lorenzo se recuerda, Covico tuvo, después que tuvieron sus casas, y tuvieron con el espíritu cooperativista la iniciativa de generar una cooperativa de producción, ¿no? Que en aquel tiempo, no sé cómo, descubrieron la beta de la chinchilla, que es un animalito que tiene una piel que usan los astronautas, para decirte de qué tipo de que estoy hablando. Y hasta mandaron 2 o 3 de ellos que fueron hasta Alemania a estudiar sobre el tema, y no fue un proyecto, pues era un producto no tradicional del Uruguay. Entonces, en el tiempo de la dictadura, de la dictadura, después del tiempo, eso tenía ya pensado un proyecto muy lindo porque las mujeres criaban las chinchillas en las casas y los varones, pues, en aquel tiempo todavía estaba la idea de la mujer en casa y el varón trabajando, ¿no? Ya se empezaba a romper ese esquema, pero entonces, criar las chinchillas en casa, que se crían en jaulitas, y después hay que hacer una usina donde se hace la última etapa de
la formación de la piel, que después las cámaras frigoríficas. Trajeron todo el proyecto, lo presentaron, era aceptado como un producto no tradicional, una nueva fuente de ingreso de divisa del país, pero era necesario aval de una firma, ¿no?, responsable. Entonces, de estos muchachos que estoy hablando, había algunos que habían hecho unos encuentros con gente empresaria. Entonces, había un empresario que se hizo muy amigo de alguno de ellos, yo no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo la anécdota. Lograron que él dijera, sí, yo le pongo aval, para que pueda presentar el proyecto. Y empezaron a llevar adelante el proyecto, una nueva industria no tradicional, significaba una inversión grande de dinero para montar la planta, fundamentalmente. Y un buen día nos llama este hombre y nos dice si podemos ir a hablar con él. Yo no me acuerdo dónde era la empresa, tiene una empresa de acrílicos, acá y una en Porto Alegre. Y es otro joven. Y nos dice, tengo un problema de conciencia muy grande. Digo, esto te lo cuento porque me parece importante cómo es la época que estamos viviendo, ¿no? Yo puse la bala de la cooperativa de ustedes porque me parece, además como los conocía, me parece interesantísimo. Y realmente puede ser, además los números eran muy importantes. Pero el otro día en un casamiento se me acercó un señor del ejército, militar, y me dijo, Fulanito tal, sé que te has metido con un emprendimiento comunista, me parece que es bueno que te retires. Para defender tu empresa. Entonces nos planteó esto. Yo tengo 350 familias que dependen de la industria. Si yo arriesgo, yo apoyo a ustedes, que son 60 familias, arriesgo el trabajo de 350 familias. ¿Qué hago? Y nosotros dijimos retirar la firma. Retiró la firma y se acabó el proyecto. Y esas eran mis peleas con mi padre, que iba a decirle, no puede ser, esto es injusticia, eso es atropello, bueno, no. Pero digamos, esa conciencia de una mirada distinta como hombre de fe, yo la tuve desde muy joven. Yo creo que mucho fue de la formación de mi padre, que fue un tipo muy visionario, muy abierto, y mucho también de mi propia institución religiosa, que nuestra mirada es el crucificado y los crucificados. Y esos son los crucificados de hoy, ¿no? Entonces, yo tengo una formación muy sensible a todo el tema del sufrimiento del dolor humano, que acá lo encontré, lo empecé a tocar más. Yo como misionero popular lo veía, pero me iba a Jujuy, estaba 15 días y volvía. Otra cosa es empezar a vivir, ¿no?, en la situación y la condición en que vivían los más pobres, ¿no? Y en ese momento la clase obrera estaba bastante bien, pero ya estaba en proceso de decaimiento, ¿no? Ahora, ¿en qué basan las ideas centrales del cooperativismo de vivienda, la mutua, la gestión, todas esas cosas, con la filosofía cristiana? Claro, fundamental. Yo creo que las cooperativas de vivienda, como muchas otras cosas, como por ejemplo los alcohólicos anónimos, aunque no tenga nada que ver con lo religioso, pero todo lo que genera encuentro humano y que sea en función del bien común, me parece a mí que tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Una de las cosas más fundamentales de la enseñanza de Jesús no fue formar una iglesia, sino hombres y mujeres que toman conciencia de que la humanización nos diviniza, ¿no? Si somos, digamos, lo importante no es que uno sea religioso, lo importante es que uno, digamos, cobre conciencia de su dignidad humana como hijo de Dios, y eso lo ayuda a que otros también lo descubran y que se vuelva un fermento de un bien común. Yo creo que por ahí pasa el Evangelio, ¿no? Lamentablemente tengo que reconocer que eso es un valorazo del Evangelio de Jesús que la Iglesia todavía no lo ha incorporado hacia su vida, ¿no? Y Francisco, el Papa, lo está intentando y así está yendo, está sufriendo mucha persecución dentro de la misma Iglesia, ¿no?, por este cambio de mirada. Pero bueno, los cambios en la Iglesia, en una institución de muchos años, son muy difíciles. Ahora, ¿cómo sobrevivió Santa Gema, una parroquia, no
notoriamente comprometida con la gente en el periodo de dictadura. Y bueno, ¿no? sobrevivimos con muchos miedos, con muchos, cuidándonos mucho. El obispo Martelli nos había dicho, hay que seguir reuniéndose en las casas de familia, los grupos, no tengan miedo, y si tienen algún problema, el referente soy yo, lo mandan a la calle 33, bueno. Y de hecho algunos problemas que fue una lista de nombres de algunos colegios de las Mosquitas, a partir les pegó una relajada muy grande, y no, los nombres no tienen que dar a nadie, ¿no? Bueno, acá fuimos a ver perseguidos, de hecho una comunidad, estuvimos en Cana, nos salvó, no el hecho de que estuviera Federico Soler, sino salvó que estaba en esa comunidad, nada menos que un señor que se había vinculado con nosotros porque le gustaba el proyecto que teníamos como parroquia, se llamaba Carlos Barrel, que era gerente general de ANCAP. Y él cayó una volteada, estaba reunidos acá en la calle Roma, y nos denunció un botija acá al barrio. Y cuando nos llevaban presos, Carlos Barrel, cuando dijo que era gerente general de ANCAP, los milicos empezaron a tener cierto miedo, entonces ahí nos mandaron, nos metieron no en el calabozo, sino en la oficina de su comisario. Y los demás todos en calabozo. Y yo me bailaron una piecita ahí donde tuve 206 interrogatorios muy fuertes, queriendo vincular con todo el movimiento, digamos, de la izquierda guerrillero, ¿no? Y dije, no, yo no tengo ninguna vinculación, yo tengo vinculación con los sindicatos, tengo vinculación con la gente del barrio, y nuestra idea es impulsar los derechos humanos y defender el bien común. Pero bueno, al día siguiente Barré tuvo, a través de su hijo, vinculación con que estaba interviniendo en ANCAP, y en 15 minutos nos saltaron a todos, ¿no? Bueno, te cuento eso porque son anécdotas muy lindas, o sea, nosotros vivimos, y de hecho fuimos una parroquia de alguna manera que refugió a gente en la dictadura. Sí, está la historia de la huelga general, ¿no? Mucha gente nuestra estuvo en Cana, por penitencia sindical, o porque a veces algunos grupos salían de la parroquia porque iban con la Biblia, la llevaban, pasaban una noche en Cana y después lo largaban, pero es la forma de presión, ¿no? Bueno, yo mismo vivía también mucho miedo. Salía los domingos a predicar a la misa y miraba las caras. A veces algún desconocido, ahí ya se hacía su autocensura. La responsable de los grupos juveniles resultó ser una milica que estaba acá infiltrada. Tuvo gente presa, no directamente vinculada al movimiento guerrillero, pero sí con las relaciones de amigos, ¿no? Estaban en el tiempo de la guerrilla. Gente que tuvo que bajar del país. ¿No tuviste consecuencias después de todos esos episodios con la iglesia? No, porque el obispo Martelli tuve complicaciones con mis compañeros de comunidad religiosa de Argentina, no que me cuestionaran, digamos, mi mirada de la iglesia, pero sí les costaba entender el rol que yo jugaba en una comunidad, que el cura no era el dueño, ¿no? Entonces, los que venían de Buenos Aires venían con la mentalidad de el cura es el centro, hay que obedecerlo. Y acá teníamos una mesa de consejo de las comunidades y ningún cura venía a hacer lo que quería. Lo que se planteaban las cosas en el consejo, y yo que era párroco a veces planteaba cosas y me las rechazaban, no me las aceptaban, ¿no? Y bueno, yo me sentía parte de un grupo que íbamos pensando juntos. Y los que venían de Argentina venían con otra mentalidad distinta. El cura tiene derecho a hacer lo que quiere, y acá le decían, para bueno, aquí las cosas pasan por esta mesa, ¿no? Yo tuve 2 años solo cuando tenía compañeros que querían venir a trabajar conmigo. Así que bueno, pero fueron tiempos lindos, ¿no? Yo ahora los recuerdo y digo,
En aquel tiempo viví con mucho miedo, con mucho dolor, en un momento estuve por largar todo a la mierda. ¿Pero todo eso no tuvo nada que ver después con tu posterior traslado? No, ¿o sí? No, me parece, tuvo que ver, no tuvo que ver. Mi traslado fue a raíz de que tuve un homenaje y fue la ocasión por la cual me cambiaron. El superior dijo, bueno, Federico, que cambie por mi subunidad, pero no había tenido nada que ver con Santa Gema directamente, pero sí yo he estado estudiando en el 78 en Colombia y volví al Uruguay y desde el exterior sentí el silencio de la iglesia uruguaya. Entonces yo que estaba en una actividad vinculada con las comunidades religiosas del país, traje una propuesta de hacer una actividad que fuera como un grito de protesta. Entonces, ¿qué hacemos? Porque al final logré que viniera un señor reconocido en la iglesia uruguaya, que era el cardenal Pironio, y organizamos un encuentro nacional de religiosos, que resultó ser un evento muy importante, que cumplió 1.300 religiosos acá en la Católica. Cuando yo estaba en la organización de todo eso, como traje la idea, me pidieron que lo hiciera. Parco, y al mismo tiempo en ese evento, que fue, además, hubo que hacerlo muy aceleradamente porque Pironio nos dio una época, una respuesta y teníamos poco margen para organizarlo. Y lo superó totalmente. Pensábamos que iban a ser 500 y fueron 1.300. Entonces yo terminé con su homenaje en el 78, a finales del 78, y ahí 79, fin del 79 fue eso. Y ahí fue cuando me mandaron a reposo obligado y tuvo que venir gente acá a reemplazarme y ya en aquel tiempo era el animador nuestro de Buenos Aires, Argentina, dijo, bueno, le dedico a otro partido, a otro juego. Y acá se armó un lío. Se levantó la comunidad, lo llamaron al superior nuestro de Buenos Aires, lo enfrentaron, lo insultaron. Al final me tuvo que pedir a mí que viniera a calmar. Bueno, pero eso mismo que muestra una mentalidad distinta dentro de la iglesia, ¿no? Porque él había venido a decirles acá al consejo, ¿qué les parece si yo les mando más religiosos y me llevo a Federico para que trabaje con los jóvenes? Entonces uno de ellos, que en paz descanse, dijo, ¿usted viene a consultarnos o viene con la decisión tomada? Entonces él dijo, no, nosotros ya habíamos pensado al menos comunicarles, pero a conversar un poco. Y ahí fue, se armó la grande. Y bueno, pero son cosas que hoy uno las vive con recuerdos gratos, porque uno dice, bueno, por lo menos había una comunidad de hombres y mujeres que tomaron conciencia de su rol y su dignidad dentro de la iglesia y no que los curas son los que mandan todo, ¿no? Entonces, ahora, ya han pasado muchos años de todo esto. ¿Qué le ha dejado? ¿Cuáles fueron las conclusiones de todo este proceso? ¿Y cuál es la perspectiva que le ve hoy al cooperativismo de vivienda? Sí. Yo directamente relacionado con el cooperativismo de viviendas no estoy muy al tanto porque no he seguido, digamos, mi vinculación con las viviendas terminó con Mesa 1, mi vinculación con los emprendimientos cooperativistas fueron de DALCO, de cooperativa de costureras. Después hubo otras iniciativas que no funcionaron. Yo quería hacer la cooperativa de producción agraria, que había conseguido un terreno acá, Camino Maldonado, pero no funcionó. Así que bueno, todo eso yo lo miro ya como cura viejo, porque es el cura joven al frente de la parroquia y que da mucha fuerza y con toda la polenta que tiene como joven, pero lo miro como diciendo, bueno, qué lindo que uno haya tenido la posibilidad de ir viendo que la gente que uno ha ido formando ha ido tomando conciencia de una responsabilidad que no es solamente de tipo de corte religioso, sino que tiene que ver con el bien común, ¿no? Y eso para mí es como, si yo dijera, bueno, mi conversión más grande fue tomar conciencia del mundo de los pobres. Yo venía de otro mundo. Y mi segunda conversión es haber podido lograr que durante 40 años una comunidad haya ido tomando conciencia de esta mirada distinta